La confesión es una cosa impresionante, ¿no? Nosotros la tenemos tan incorporada, gracias a Dios, tenemos fe hace mucho, pero es una cosa impresionante. Es una cosa impresionante que lo que hacemos nosotros y lo que hacemos nosotros. Es decir, nosotros confesamos y nos confesamos. Digo, ¿cómo puede ser que yo vaya a decirle a otra persona como yo mis pecados y que escuche de él el perdón sabiendo que me lo da Dios? Y que yo escuche los pecados de la persona como si... Qué grande nuestra fe, por favor, qué bendición de Dios. Nadie tiene eso. Ninguna religión tiene eso. Porque además supone un acto de humildad muy grande, que es la que me pide Jesús. Dios hizo hombre, se humilló Dios para enseñarme la humildad a mí, soberbio, pecador. Por eso también algunas religiones prefieren, aunque algunos protestantes tienen una especie de confesión, algo así, porque claro que ayuda, una especie, digo, no tienen sacramento, pero alguna cosa hace. ¿Por qué? Porque necesitamos escuchar que alguien nos perdona. Yo me confieso con Dios, ah, sí, mira vos. ¿Y Dios te perdona? Sí, ah, sí, mira vos. ¿Cómo sabes? ¿Qué sé yo si Dios me perdona? Los que dicen eso, sí, es muy cómodo, pero no nos ponemos en el cuero de ellos, porque cuando nos confesamos sí escuchamos que Dios nos perdona. De hecho, el sacerdote en la confesión es juez. ¿Juez de qué? De si estoy arrepentido. No, punto, nada más. Pero es juez. Nosotros tenemos que juzgar en la confesión si este penitente está arrepentido o no. Si no está arrepentido, no podemos dar la absolución. Pasa poquísimas veces. Muy poquito, pero es parte, y nos jugamos la conciencia en eso, porque si absuelvo a alguien que no estoy arrepentido y me di cuenta, que aquí absuelvo, no absuelvo nada, ¿no? Pasa por lo general en caso de que la persona está viviendo en concubinato y no puede decidir ahí ni vivir como hermano, ni, bueno, mientras no se puede, porque se sigue cometiendo el pecado, ¿no? Entonces, pero valoremos lo que es la confesión, es una cosa impresionante. Y la alegría que eso... Sí, uno lo puede comprobar, la paz que da cuando uno se confiesa, pero también confesamos la paz, la alegría. Una vez un psicólogo decía, nosotros escuchamos a la gente, nada en contra de los psicólogos, simplemente que son ámbitos distintos. Escuchamos a la gente, muchas veces mucha solución no podemos dar, porque claro, es una cosa lenta y el sacerdote siempre da una solución. Si la persona está arrepentida, le da una solución con S mayúscula, porque le da Dios. Y la bendición más grande que puede dar Dios, porque era arrepentimiento. O sea, perdón, sí, la reconciliación con Él, la justificación. Qué cosa grandiosa, por eso aprovechemos de la confesión, no aprovechamos del todo el sacramento, ¿no? San Ignacio, un genio en ese sentido, enseñarnos a confesar toda la semana. Aprovechemos a hacer confesión general. La paz que trae eso es única. La confesión trae una paz única. No hay otra cosa, porque la inventó Dios. Y Dios nos conoce más que nadie y que nada. Hagámosle caso a Dios, Él sabe, conoce nuestra psicología, nuestro modo de pensar. Necesitamos desahogar, necesitamos que alguien nos perdone, escuchar, necesitamos humillarnos ante otro como yo, pero que no hace la veces de hombre, hace la veces de Jesús. Bien. Lo que ustedes ataren en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desataren quedará desatado. A quienes les perdonen los pecados serán perdonados, y a quienes se los retengan serán retenidos. Juan 20, 22 y 23. Qué hermosa es nuestra fe, qué grande es el Señor, cuánto le costó perdonarnos los pecados, le costó su sangre, pero como decía hermosamente Monseñor Fulton Sheen, cuando él confesaba, dice, a veces siento, espiritualmente hablando, dice, como que la sangre de Cristo corre por mis dedos y baña el alma de la persona. Es eso la confesión, es eso la confesión. Hagamos lo posible para confesarnos, como vean que les conviene, que hagamos lo posible para llevar a otros a la confesión. Hagamos lo posible para que nuestros seres queridos no mueran sin confesión. Sí, qué sacramento impresionante, qué gracia más grande de Dios. Hagamos lo posible para hacer como San Pablo, ser voceros de la misericordia de Dios y decirle a los demás, dejaos reconciliar con Dios. El Señor vive en un eterno presente. Eterno presente. A Él no le importa si tu pecado fue a los 10 años, a los 20 años, a los 30, 50, 70. Imaginémonos esta gráfica. Es como tú pecas, ¡pum!, se levanta una banderita roja. Vuelves a pecar al otro día, ¡pum!, otra banderita roja, otra banderita roja, otra banderita roja, otra banderita roja. Y vamos a ver nuestra vida y está llena de banderitas rojas.
¿Qué hace la confesión? En la confesión el Señor empieza, no, es que una vez me quedé con un dinero que no era mío. ¡Cling! Una vez calumnié a mi vecina porque es que era más guapa que yo y entonces dije que ella era una tal por cual. ¡Chon! Una vez el Señor va arrancando esas banderitas. De todo lo que confesares con la boca serás perdonado. Entonces el Señor va a arrancar. ¿Por qué? Porque le dice al demonio, yo pagué con mi sangre el pecado de mi hijo o de mi hija. Yo lo pagué. Por lo tanto, eso no se lo pueden cobrar. En el instante de la muerte, el demonio no sabe o no puede recordar porque no está la banderita. Él cobrará de lo que no hemos pagado. Pero ahí es donde la confesión empieza a tener un papel súper importante. ¿Por qué? Porque todo pecado perdonado necesita una reparación. La reparación es lo que nosotros llamamos la indulgencia. Por ejemplo, el Papa, que es el único autorizado a conceder indulgencias a determinadas parroquias o momentos de la historia, dice que cada 25 años que se abre la Puerta Santa en Roma, se otorga una indulgencia plenaria. Pero esa indulgencia se da sobre los pecados confesados y perdonados. Si usted retiene un pecado, papito, ese pecado se queda ahí hasta el instante de la muerte y te lo van a cobrar. Él te lo va a cobrar. Porque el demonio se apega de eso. Es que por lo que me cae mal es porque él nos incita a pecar y luego nos apea con el Señor. ¿Sí ve? ¿Sí ve? ¿Cómo retiene un pecado? Cuando no lo confiesa, cuando no hay arrepentimiento, cuando no paras de repetirlo. Padre, si por lo menos en la confesión hay pecados, o sea, mis pecados que yo había cometido cuando tenía 8, 10, 11 años que ni me acordaré, yo de repente en la confesión por no acordarme, yo puedo decir, Padre, los pecados que no me acuerdo en estos momentos también. Claro, pero ahí es donde viene la gracia divina. Mire, bueno, el Señor hace que te acuerdes luego del pecado concreto y del nombre concreto y de la situación concreta. Muchas veces no te acuerdas de, no, es que fui al cine con mi novio cuando tenía 14 años, pero no me acuerdo ni el nombre del chico ni nada, pero nos dimos unas caricias que se pasaron de la raya. Y tú, en algún momento te dijiste de los pecados que no me acuerdo. Tranquila, el Señor te lo va a recordar. Hay un momento en que esa misma noche, por la noche, sueñas con ese niño y hasta te dice el nombre. Esas son gracias divinas. Porque el Señor lo que quiere en la confesión es limpiar tu castillo interior. Padre, y cuando te lo recuerde el Señor... Vete a confesar. Claro. Todo lo que confesares con la boca te será perdonado. Eso no ha cambiado. Eso está desde el año 700 antes de Cristo. Isaías ya lo escribió. ¿Cómo hacer una buena confesión? La confesión, para que sea buena y quede el alma totalmente disponible para que Dios la habite, para que quede totalmente limpia. Una confesión bien hecha no es decir pecado por pecado la totalidad absoluta de pecados veniales, porque eso se perdona. Sí, los mortales tienes obligación de decirlos, pero los que te acuerdas, no los que no te acuerdas. Si no te acordaste valió todo, pero cuando te lo acuerdes después tienes la obligación de decirlo en la próxima confesión porque te lo acordaste. Pero mientras no te acuerdas, eso te vale y quedas perdonado. Estás obligado a confesar todo pecado mortal. Los veniales no estás obligado, los chiquititos. Lo que tú consideras grave, porque hay una materia grave es el acto grave. Y que lo quieras hacer gravemente. Entonces, eso tienes obligación, y si es pecado mortal tienes que decir el número. No puedes decir fui infiel a mi esposa o a mi esposo, nada más. Tienes que decir cuántas veces. Y si infiel con quién, con una persona casada a su vez, entonces eso aumenta el pecado porque tú estás robando, destruyendo robando el amor de otra persona, una propiedad, estás destruyendo un juramento, una familia, etcétera. Es adulterio por los dos lados.
estás adulterando otro matrimonio, estás perjudicando otra familia y la tuya propia si estás casado. Eso hay que especificarlo y el número de veces. Si es venial, no hace falta. Tuve unas malas palabras que se me escaparon tanto y a veces lo dije consciente, pero pido perdón. O dije una mentira, era chiquitita, fue porque me dio vergüenza para salir del paso. No lo voy a hacer más porque esto es escupir el rostro de Jesús. No hay que jugar con los pecados para salir del paso. O sea, yo permito que Jesús reciba la saliva para que yo no la reciba. Y yo soy el culpable que he cometido el pecado venial. Yo tengo que poner el rostro. Prefiero que a mí me dé vergüenza, pero no le voy a hacer eso a Jesús. No debo mentir, no debo cambiar las cosas. Entonces, primero es la contrición de los pecados, es decir, estar sumamente arrepentido y el propósito de no volverlo a hacer más, y luego el decir los pecados mortales. Y cuarto, cumplir la penitencia. La penitencia sacramental es obligatoria que te la dé el sacerdote. Está obligado a darte una penitencia satisfactoria que te ayuda a reparar en este mundo el pecado y no pagarlo en el purgatorio. Por eso uno tiene que recordarle al Padre: Padre, no me ha dado la penitencia. No importa, hablar de penitencia hoy día, te pueden decir cualquier cosa. Tú dile: Padre, se olvidó deme una penitencia como corresponde en la confesión. Si se enoja y no quiere, se van a confesar después con otro y no se enojen ustedes. Pero sí una penitencia satisfactoria, que puede ser cualquier cosita. Eso, si le da, por decir, 3 Ave Marías, esas 3 Ave Marías que están dentro del sacramento de la confesión, no valen 3 Ave Marías, valen 30.000 millones de Ave Marías, para que se vayan dando una idea, porque está dentro de un sacramento. Esas 3 Ave Marías que vas a hacer son enormemente reparatorias de tus pecados. Entonces hay que pedirlo, hay que decir que te den algo. Y los sacerdotes no deben descuidar esto. Tercero, este es impresionante. Un padre me dijo una vez que no me confesase tanto, que si tuviese algún pecado grave, pidiera perdón a Jesús durante la misa y al final del yo confieso, el yo pecador, Dios me perdonaba. Es verdad, me siento mal cuando hago eso. Es una gran confusión que hay. Es una gran confusión. Y yo creo que la persona que dice eso pues realmente se siente mal, sí, porque no es exactamente así, ¿no? Por más que tal vez algún padre pueda decir eso, pero vamos a la teología católica, la que siempre desde hace 2000 años se defendió, y no vamos a buscar nuevos rumbos en la teología católica, ni opiniones. Lo que importa es lo que los santos dijeron y lo que la Iglesia siempre dijo, ¿no? Entonces ahí me parece que la persona pues se confundió un poco, o tal vez el padre la confundió, la diferencia entre pecados veniales y pecados mortales. Y realmente en la misa, por ejemplo, después de yo confieso, cuando el padre dice: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna, amén, en ese momento son perdonados los pecados veniales. Bueno, inclusive agua bendita. En el momento del Cordero de Dios también se perdonan los pecados veniales. Amén. En el momento de las palabras del Evangelio, el sacerdote dice internamente, pero dice, no, por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Se confunde con eso. Listo, ya, estamos. Ya, listo. Fenomenal. No hace falta confesar. Porque este padre lo dijo en voz alta, entonces nos perdonó a todos por el Evangelio. Es una confusión. Es una confusión. Y en realidad son partes en las cuales la Iglesia instituyó que en varios momentos de la misa, sobre todo previos a la comunión, se puedan perdonar los pecados veniales para poder recibir dignamente a nuestro Señor Jesucristo. Que por cierto, la propia Eucaristía ya perdona también los pecados veniales. Pero los mortales no. Los mortales, no existe ningún momento de la misa que se pueda ser perdonados. La única forma real, absoluta y necesaria, segura, es en una confesión. Entonces, sacramental. Habría que confesarse. No hay ningún momento de la misa que son perdonados los pecados graves. Entonces no hay más dudas. No se dejen confundir. Ahora bien, que Dios perdona está claro, si hay arrepentimiento. ¿Y cómo perdona Dios? Por medio de la confesión. Dios ha instituido el sacramento de la confesión para perdonar pecados al pecador arrepentido. Y Dios ha hecho el sacramento de la confesión para perdonar pecados. Por eso es absurdo o ridículo, o lo que queráis decir, que hay gente que dice: yo no me confieso, yo
yo para pedir perdón a Dios no necesito ir a un sacerdote. Yo me confieso directamente con Dios. ¿No vale? No vale. El modo que Dios te perdone no lo eliges tú, lo elige Él. El que perdona es Dios. El modo de que Dios perdone lo elige Él. Y si Él para perdonarte ha elegido el sacramento de la confesión, que tú te saltes a la torera el sacramento de la confesión para decir, no, yo pido a Dios a mi aire, yo pido perdón a mi aire, yo no voy al sacerdote, yo no tengo por qué confesarme con un hombre, yo me confieso directamente con Dios. No vale, no vale. Tienes que confesarte como Dios quiere. Tienes que elegir el modo de que Dios te perdone como Él ha elegido, no como a ti se te ocurra, como Él ha elegido, que además es el mejor. Es el mejor. Cuando Dios elige ese modo de la confesión, es porque es el bueno. No seas ridículo, no seas soberbio. Es que tú le vas a corregir la plana a Dios. Es que tú sabes que es mejor confesarte a tu modo que el modo que Dios ha elegido. Eres un soberbio, ¿qué te has creído tú? Cuando Dios ha hecho la confesión con un hombre, es bueno que sea con un hombre, porque si hubiera otro modo mejor, Dios lo hubiera elegido. Y cuando Dios ha elegido la confesión con un hombre, es bueno que sea con un hombre. Mirad, que Dios podía haber hecho la confesión de otra manera. Dios podía haber hecho la confesión con un muro. Con un muro. ¿Cómo hacen los judíos? Van al muro de las lamentaciones y allí están delante del muro de las lamentaciones. Dios podía haber hecho la confesión con un muro y la ha hecho con un hombre. ¿Por qué? Porque el muro es de piedra. El muro no oye. El muro no contesta. El muro no consuela. El muro no orienta. El muro no tranquiliza. El muro no aconseja. Y como Dios sabe que el pecador montones de veces necesita que le tranquilicen, que le animen, que le consuelen, que le orienten, que le aconsejen, etcétera, etcétera, montones de veces Dios hace la confesión con un hombre y no con un muro, que ni oye, ni entiende, ni contesta, ni aconseja, ni tranquiliza, ni orienta. Lo hace con un hombre que oye, que entiende, que contesta, que tranquiliza, que anima, que orienta, que aconseja. La confesión en realidad es un sacramento instituido por Dios nuestro Señor, por medio del cual se nos borran los pecados que uno confiesa con dolor, con arrepentimiento y con propósito de enmienda, es decir, con propósito de no volver a caer en lo mismo. ¿Cómo hay que hacer? En primer lugar, un pequeño consejo. Hacer un examen de conciencia. Es bueno que uno, cuando va a confesarse, piense, se tome un segundito para decir, bueno, a ver, ¿cuándo fue mi última confesión? ¿Qué pecados cometí desde la última confesión? Y realmente buscar hacer un examen de conciencia, no ir a confesarse como automáticamente. Segunda cosa, al llegar al confesionario, escupir en la cara del sacerdote el pecado que más vergüenza me da. ¿Y por qué decimos esto? Porque puede pasar a veces que uno por vergüenza o por pudor intente callar un pecado que debía confesar. Los pecados obligatorios para confesar dentro del sacramento de la confesión son los pecados mortales, los pecados graves. Entonces, si no, puede pasar que uno va y se confiesa y resulta que un hombre había cometido un adulterio, pongámosle, ¿no? Entonces, y a su vez había mentido y había sido impaciente. Y cuando se va a confesar, dice entonces, cuando fue la última confesión, hace un mes, ¿qué pecado se acusa? Dice el sacerdote, padre, mentí, fui impaciente, estuve con otra mujer. ¿Perdón? Estuve con otra mujer. ¿Cómo? Estuve con otra mujer, cometí adulterio, falté al sexto mandamiento o al noveno mandamiento, concretamente. Es decir, ser claro, al sacerdote uno no le va a decir nunca nada nuevo, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente en la confesión no se escuchan las cosas bonitas, se escuchan las cosas que Dios ha dispuesto perdonar cuando uno realmente está arrepentido.
Entonces, escupir primero el pecado más fuerte, digamos, el que más nos avergüenza, porque si no el demonio muchas veces lo que hace es hacer que uno se lo olvide o que lo diluya y eso no es confesarse bien. Después, saber que cuando uno se confiesa, se está confesando ante Dios. Es decir, que el sacerdote que tengo enfrente puede ser el Padre Pío, puede ser el peor cura del mundo, pero si dice las palabras de la absolución y es un sacerdote válidamente ordenado, como habitualmente uno se encuentra en una parroquia, y dice, yo te absuelvo, ese yo te absuelvo no es el curita X que me está absolviendo, es Jesucristo mismo. No es el curita tenga sotana o esté vestido de laico. En ese momento no me importa nada. Me importa borrar el pecado de la confesión. Obviamente que cuanto más santo sea sacerdote, cuanto más preparado esté, cuanto más paternal sea, excelente, buenísimo, mejor, hay que buscarlo, estoy de acuerdo. Pero si no, uno tiene que quitar este clavo con cualquier tenaza, hasta con los dientes, ¿no? Entonces, en eso, tal cura no me gusta porque me cayó mal, porque la verdad que no es muy bueno. Escúcheme. Usted va a confesarse. Usted va al médico. No me importa en este caso, ojalá fuese el mejor médico, pero aprovecho lo que tengo a mano. Y si el cura me dijo esas palabras de la absolución, yo te absuelvo, entonces, si él tiene esa intención de hacer lo que hace la iglesia siempre, punto, absuelve, ya está, se acabó. Si no me da penitencia, y lamentablemente debería darla, eso no invalida la absolución ni la confesión en absoluto. Pequeños tips, pequeños consejos que vale la pena para confesarse. Termino. Si en la confesión uno va a confesarse sabiendo que es débil y sabiendo que probablemente caiga de vuelta, pero sin la intención de querer hacerlo, entonces esa confesión Cristo la tiene en cuenta. Distinto es el pecador que va cuando dice, bueno, yo voy a confesarme sabiendo que mañana voy de vuelta a hacer lo mismo. Me confieso un robo, pero sé que mañana voy a robar porque mi hábito, mi trabajo es el de ser ladrón. Dije, ahí la cosa cambia, ¿no? Pero si por debilidad, porque realmente nosotros somos así, somos hijos de Adán, hemos caído, saber que un corazón quebrantado y humillado, como dice el salmista, tú no lo desprecias, Señor. Dios no va a despreciar el corazón de alguien que va arrepentido 1 y 1000 veces a pedir perdón a Dios nuestro Señor. A aprovechar el sacramento de la confesión, a abusar de los sacerdotes, incluso a abusar de los sacerdotes, ¿no? De la misericordia, ¿no? Porque realmente es el modo ordinario de llegar al cielo, por el sacramento del perdón. A estar entonces siempre confesados, que Dios nos pille confesados y que no te la cuenten. Que Dios los bendiga. Se cuenta una anécdota de la vida de San Francisco Javier a este respecto, ¿no? Y en una de esas camino del Japón, en una de esas travesías muy grandes, un gran pecador, un hombre que tenía una vida pues muy desordenada, después de muchos requerimientos y de mucho resistirse, y viendo que Francisco Javier era un hombre santo y que mucha gente se confesaba con él, se resistió, pero al final se confesó con Francisco Javier. Y él era un hombre de pecados muy graves, para entendernos, ¿no? Y se confesó. Y le impresionó que Francisco Javier, pues, le escuchó con cariño y no le mostró la gravedad de lo que él había hecho, ¿no? Sino que incluso le puso una penitencia bastante liviana, no muy gorda, ¿no? Le dio la absolución, le dio una penitencia y se marchó. Y se quedó un poco impresionado. Y aquel hombre después le espió a Francisco Javier, que se había metido en su camarote, y descubrió que Francisco Javier, cuando se encerraba en su camarote, hacía penitencia, se disciplinaba, hacía penitencia por los pecados que aquel hombre se había confesado. Y descubrir eso, aquel hombre le arrancó la verdadera conversión. Ver cómo Francisco Javier se tomaba más en serio los pecados de él que él mismo. Es decir, que quizás tenemos que reconocer que en esto de la penitencia a veces hemos caído casi en lo simbólico. Bueno, lo simbólico también es importante, ¿no? 3 Ave Marías, bien, lo simbólico es importante, pero es cierto que si uno lee las disposiciones de la Iglesia sobre la penitencia de la confesión, se nos insta a que sean
pedagógicas, proporcionales, pedagógicas, y que ayuden al penitente a caer en cuenta del proceso de santificación que debe de llevar en su vida. Por ejemplo, al sacerdote se le aconseja que la penitencia que imponga a un penitente sea una penitencia que haga referencia al tipo de pecados de los que se ha aconsejado. Por ejemplo, si alguien se ha confesado de avaricia, pues que le ponga una penitencia de generosidad con los pobres. O si se ha confesado de pereza, que sea una penitencia de ejercitar la diligencia. Que la penitencia intente ser reparadora. Y también os voy a decir una cosa más, que al penitente también se le permite, incluso se le aconseja, que pueda sugerirle al confesor una penitencia determinada. Mire usted, creo que me vendría muy bien esta penitencia. Eso también lo dice explícitamente la disciplina de la Iglesia en este sacramento, que un penitente puede sugerirle al confesor una penitencia que cree que puede ser buena para él, para que el propio sacerdote, si lo estima prudente, se la encomiende, ¿no? Se la imponga. En definitiva, que un consejo es vivir la penitencia de la confesión desde su sentido medicinal, desde su sentido pedagógico, desde su sentido de reparación. Pero ahora Él manda a hombres con el encargo de la reconciliación, a reconciliar a todos los hombres con Dios. Repita otra vez el 19. Porque Dios, el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres, y confiándonos la palabra de la reconciliación. Ahora miren hasta dónde llega el amor de Dios. Con Cristo nos reconcilió, nos salvó por la muerte de Cristo, pero un poquito más. A nosotros nos confió el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Escuche lo que dice Pablo. Nosotros somos entonces embajadores de Cristo. El amor de Dios no llega hasta Cristo, con Cristo. El amor de Dios se proyecta, se extiende al mundo entero, a todas las generaciones, por medio de sus apóstoles. A nosotros nos encargó el ministerio de la reconciliación y somos pues embajadores de Cristo. Cristo mandó embajadores al mundo. ¿Y qué significa embajadores? Representantes suyos, que hacen las veces de Él, que hacen el trabajo que Él quería hacer en el mundo. Somos pues embajadores. Escucho otra vez de nuevo el 20. Nosotros somos entonces embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Y es Dios quien exhorta a los hombres por intermedio nuestro. ¿Qué significa en castellano? Que Dios nunca va a llegar aquí a la iglesia, va a agarrar un micrófono y le va a decir, buenas, yo soy Dios. No. Y vengo a hablarles. No. Dios manda a sus embajadores, a sus ministros, que les hable de parte de Él. Y además, que administren el sacramento de la reconciliación. Paren la oreja. Siga. Por eso, les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Si Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para que muriese por nosotros, si Él quiere perdonarnos los pecados, dice Pablo, y nos mandó a nosotros como embajadores de la reconciliación, déjense reconciliar con Dios. ¿Por qué Pablo dice déjense reconciliar con Dios? Porque el mundo de hoy no quiere dejarse reconciliar con Dios. Porque el hombre de hoy huye del sacramento de la confesión. Huye de esos embajadores que Cristo dejó con el ministerio de la reconciliación. Huyen. Y dicen, no, yo no quiero que Dios me salve a través de un hombre. Yo no quiero a los embajadores de Cristo. Yo quiero que venga Cristo mismo en persona y se me presente. Y si no, no acepto ningún embajador. Y dice Pablo, no sea tontico. Dios nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo y a nosotros nos envió como embajadores. Déjense reconciliar con Dios. El amor de Dios es tan grande que ha permitido que el perdón suyo llegue a nosotros por manos de hombres, pecadores igual que ustedes.